Hola, espero que estés disfrutando de esta hermosa tarde. El día de hoy quiero compartir contigo un tema titulado autosabotaje. Como siempre, procuro que mis experiencias de vida, mis tomas de conciencia, plasmarlas en videos, en artículos, para así compartir con todas aquellas personas que siguen mis recursos, a fin de que ustedes puedan retroalimentarse y tratar de aplicarlo a su vida. Esto del autosabotaje fue una situación que se me presentó y que más adelante te lo pondré como parte central del tema. Bien, el autosabotaje es una conducta inconsciente que nos causamos y que va en detrimento de nuestro bienestar. Es como si nos pusiéramos nosotros mismos el pie para obstaculizar nuestro camino y caernos. O como se dice popularmente, es hacerte la zancadilla tú mismo y caerte. Ahora tú dirás, pero ¿cómo es posible que yo me quiera hacer daño? ¿Cómo es posible que yo me quiera sabotear? Por eso, de entrada dije, es una conducta inconsciente. Y esta conducta inconsciente tiene su fundamento en las creencias, que son las que forman nuestra realidad. Esas creencias y esas memorias que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros antepasados. De tal forma que no es de extrañar que muchas veces repitamos la historia de nuestros ancestros o que la repitamos pero con pequeñas variantes, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que nos estamos saboteando? Bien, tengamos en cuenta que el universo, la vida misma, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor es salud, abundancia, relaciones sanas, prosperidad, en fin, una vida plena. Pero sucede que eso muchas veces se nos hace difícil alcanzar, simple y sencillamente porque estamos atascados de creencias limitantes, tales como el yo no lo merezco, no valgo, no soy lo suficiente. Y es por eso que el estar en el aquí y ahora que tanto se nos no exige, sino se nos demanda, es como estar con los ojos abiertos en cada situación que estamos viviendo, porque es la única forma que podemos nosotros detectar o identificar a ese saboteador interno que llevamos dentro. No somos conscientes de cuánto sabotaje nos causamos en nuestra vida. Sin embargo, los conflictos de pareja, las separaciones de pareja, las pérdidas de empleo, las pérdidas de amistades, el no generar suficiente abundancia, todo eso de una u otra forma nosotros no los causamos. Nosotros somos la causa de eso negativo o no negativo, pero sí de eso que nos bloqueamos de bienestar en nuestra vida. ¿Y cómo nos lo bloqueamos? De forma inconsciente a través de nuestras creencias. Por eso es que es fundamental el revisar nuestras creencias, porque ellas son las que realmente nos
ponen todo un panorama ahí afuera y nosotros estamos creyendo que la causa está afuera, que el problema es ahí afuera. Por ejemplo, eh, no se te dio la oportunidad de hacer cambio de empleo. Y entonces lo justificamos y decimos, bueno, así Dios lo quería. ¿Sí? Es muy común. O sí, es que me enfermé porque estaba muy helado o era la temporada de lluvia. O no resultó esta pareja porque al final él no era buena pareja. Dios me libró de eso, ¿sí? Y siempre metemos a Dios, ¿no? Como que es el que nos está ayudando a salvarnos, a rescatarnos. Y no, Dios, el universo, que es amor incondicional, nos ha dado libre albedrío. Sin embargo, lo que nos ata, lo que nos detiene, lo que nos bloquea, lo que obstaculiza nuestro bienestar son nuestras creencias. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hablábamos del empleo, ¿no? Un caso, una joven que yo conozco, estaba muy bien en el trabajo, estaba ganando súper bien. De repente, porque llegó y promovieron a una persona que no le caía bien, entonces renunció, ¿verdad? Renunció así, abruptamente. ¿Qué sucede? Después empezó a aplicar en un lugar para trabajar donde le pagarían la mitad de lo que estaba ganando en este lugar, pero decía, bueno, no importa con tal de no estar con esa persona que me cae mal, y después empiezan, ay, pero es que estoy viendo que me queda muy largo el trabajo. Ah, es que en lugar de haber pedido la mitad y me la dieron sin dificultad, si yo hubiera pedido más, entonces, y empezó a hacer cambios y cambios mentales que de una u otra forma esos son bloqueos energéticos. O sea, si el universo estaba dispuesto a concederle esa otra oportunidad con el nuevo empleo, aunque fuera con la mitad del salario, ella misma con esas expresiones se estaba bloqueando el que la pudieran llamar. De tal forma de que hoy por hoy ya tiene rato, está sin empleo, no la llamaron de ahí, perdió su empleo donde estaba súper bien. ¿Y todo por qué? Por un abrupto, por una emocionalidad, por un no pensar, podríamos decir, no, pero al final eso es un saboteo. ¿Por qué? Porque muy en lo interno no se sentía merecedora de estar ganando la cantidad de dinero que estaba ganando. Igualmente sucede, por ejemplo, en el caso de lo que es la abundancia, de el generar suficientes recursos. Eh, un ejemplo, el abuelo tuvo suficiente dinero, pero vino un amigo que al final no era tan amigo, lo mató. ¿Todo por qué? Por la envidia, porque él tenía dinero y el amigo no. Entonces, eso queda grabado como una creencia en la familia, en este caso el padre, donde se piensa, tener dinero es peligroso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso pasa, esa creencia pasa a la siguiente generación y muy seguramente el nieto o la nieta le va a costar generar ingresos suficientes, le va a costar tener una buena cuenta de ahorro, hacer su bien en capital, todo por la creencia de que tener dinero es peligroso. Y entonces es así como nos boicoteamos sin darnos cuenta, donde puedo estar ganando suficiente dinero, pero entonces empiezo a gastar y a gastar. Es como que si me quemaran las manos ese dinero que llega y lo gasto y a fin de mes ni siquiera llego, ¿no? Con lo justo. Entonces,
es eso, como esas conductas inconscientes nos manejan, nos boicotean y están en detrimento de nuestro bienestar. Nosotros somos más leales a nuestra familia, aunque no seamos conscientes de ello, aunque creamos tener malas relaciones con papá, con mamá, con los parientes, pero somos muy leales a nuestra familia, más que a nuestra propia felicidad. Y en base a esa gran creencia, en base a ese hecho de querer seguir perteneciendo a la familia, es que nos boicoteamos, ¿sí? Y actuamos desde esas creencias limitantes. Tenemos internamente, o sea, en nuestro interior, nosotros estamos constituidos de muchas partes. Tal vez habrás identificado alguna vocecita que te dice, sí, está bien como lo hiciste, no, no seas tonta, no lo hagas así, pero hacelo de esta forma. Entonces, esas vocecitas cada una es como una personalidad nuestra. Es como si dentro nuestro tuviéramos una familia interna, ¿sí? Solo que de esas vocecitas, cada una con una personalidad diferente. Y entonces podríamos identificar dentro de esas voces al juez crítico, ese que está constantemente criticándote, diciéndote que lo hiciste mal, que no era así, que sos tonto. Eso es tu juez crítico. Hay otra voz también, a veces constante en algunas personas, que es la voz del complaciente. Sí, así está bien, déjalo. Tranquilo, ya hiciste suficiente. Esa voz del complaciente. Hay otro que es el perfeccionista o la perfeccionista. No, esto no puede quedar así, tiene que ser lo mejor. ¿Sí? Tenemos otra voz, la de el saboteador interno, y hay una muy frecuente, que es la voz de la quejica, esa que se vive quejando de todo, que si lo hice bien, me quejo, que si lo hice mal, me quejo, que si está de día, que si está de noche. Esas son las diferentes personalidades que nos componen, pero cada una de ellas, unas enfermas, otras distorsionadas, otras sanas, otras empoderadas, cada una de ellas tiene un mensaje que darnos, solo que lo desconocemos. Solamente escuchamos la vocecita y hasta ahí nomás. Y a esa vocecita es lo que le hemos llamado diálogo interior. Pero no es solamente una voz, son varias. Si te quedas un poco en silencio para tratar de escuchar tu charla mental, podrás identificar dos o tres como mínimo. Entonces, cada una de esas partes internas nuestras tienen su razón de ser. Unas están allí como para protegernos, ¿sí? Otras están allí para darnos un mensaje, pero no sabemos hacerlo, no sabemos escucharnos. El tema de la familia interna lo haré en otro video para darlo de una manera un poco más amplia. En esto quiero enfocarme únicamente en el saboteador interno, porque precisamente viví una experiencia que me dejó boquiabierta, pues, y la verdad de que no hay nada más sano y de mucha paz que cuando logras tomar conciencia de algo donde te estabas dañando tú mismo. Por eso es que existen mensajes tan hermosos que nos dicen que no hay mayor enemigo que nuestros propios pensamientos. Y en este caso, yo diría no solamente los pensamientos, sino nuestras creencias.
Y esas son las que tenemos que tener muchísimo cuidado para no boicotear nuestro bienestar. Bien, mi experiencia personal se concreta en lo siguiente. Hace 3 años viajé por primera vez a Colombia a visitar a mi hija, quien está radicando allí. Eh, Colombia, Bogotá propiamente, es un país sumamente helado. Sin embargo, yo ya había visitado en varias oportunidades Canadá, que también es bien helado. No obstante, cuando yo viajé a Colombia esa primera vez, sentí como que era un frío mucho más fuerte, ¿no? Tal vez por la altura en la que se encuentra esa ciudad. Y bueno, qué sé yo, a los 5 o 7 días de haber llegado, me postré con una gripe bien fuerte. Mis vacaciones eran 15 días y a duras penas pude como pasear unos 5 o 6 días con mi hija y los otros en cama, cosa que me apenaba mucho, ¿no? Pues no por el hecho del gasto, sino el hecho de que en lugar de compartir con mi hija, pues estaba en cama con una gripe bien fuerte, con calentura, y estaba en esa época todavía el famoso coronavirus. Tal es de que cuando me toca regresarme, yo tenía temor de hacerme la prueba del coronavirus porque pensaba que podía salir pegada por la gran gripe que andaba, pero gracias a Dios no, entonces yo pude viajar de regreso sin problema. Cuando estuve allí, que estaba enferma, pues como siempre, que lo más normal, que siempre justificamos el por qué nos pasan las cosas, entonces decía, es porque es muy helado Bogotá. Y también lo que yo dije a mi hija, mira, esto es como que si mi alma dijo, ahora sí, en Colombia, date el permiso de enfermarte y descansar. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía ya 2 años de estar día y noche cuidando a mi madre, quien estaba postrada en cama por un deterioro de salud. Ya ella iba perdiendo sus capacidades de tal forma que había que bañarla, había que checarla para bajarla de la cama, todo eso, y pues, me tocaba casi un 100% solamente a mí. Cuando me di ese espacio de ir a Colombia, era precisamente como para un distanciamiento emocional de la situación que estaba viviendo y bueno, caí en cama. Entonces, la justificación que yo di no fue así Dios lo quería, sino que yo dije, bueno, es que esto era mi alma la que necesitaba descansar, darse el permiso de enfermar. Bien, eso fue hace 3 años. Resulta que recientemente, para en enero, a mediados de enero, viajé nuevamente y en esta ocasión con mis nietos. Y para mí era como una aventura, ¿no? Ir con mis 2 nietos, el niño de 7 años, la niña de 13, y fueran a conocer Colombia. Ellos viajaban por primera vez. Yo iba muy contenta, feliz, porque pues, iba con mi hija, pensaba y deseaba disfrutarlo, ¿no? Porque la primera vez no lo había disfrutado bien. Y resulta que se da casi la misma situación. O sea, a los 5 días de estar allá, empiezo con desgarros, con afectación de gripe fuerte, como constipado porque sentía dolor acá, un dolor punzante aquí en el ojo izquierdo, como constipado. Y realmente pues me apenaba porque se estaba repitiendo la misma situación. Como al tercer día, mi hija en el comedor me dice, bueno, pues tendrá que revisarse porque todo es que venga a Colombia usted se enferma. Y era cierto, pues, porque yo no soy de las que padezco de gripe, de enfermarme de nada, pero me estaba sucediendo por segunda vez en Bogotá y entonces me dice ella, eso quiere decir que no le gusta venir a Bogotá.
Internamente me sentí mal, ¿no? Porque sentía como que mi hija resentía el hecho que yo me enfermara. Sabía que tenía razón ella en parte, pero también pues, yo no era consciente que yo me estuviera provocando enfermedad alguna, porque pues, uno tendría que estar como loco, ¿no? Para no querer aprovechar las oportunidades de la vida. Sin embargo, sí, estamos locos y ni cuenta nos damos, porque de manera inconsciente nos causamos situaciones. Tan es así de que cuando yo terminé de hablar con ella, le dije, sí, voy a tratar de conectar conmigo, ver qué es lo que pasa. Y yo me regresé al cuarto, pero apenas entré al cuarto empecé a llorar. Empecé a llorar, pero era un lloro porque no sabía qué me estaba pasando, porque estaba viviendo lo que estaba viviendo, porque yo lo tenía todo como para estar más que feliz y contenta. A estas alturas de mi vida ya no hay hijos pequeños por quien ver, nietos tampoco, porque ellos viven con sus propios padres. Y esta vez fue el viaje con ellos, pero no porque fuera una responsabilidad totalmente mía. Eh, Mi casa había quedado cuidada, o sea, no tenía nada de por qué estar yo preocupada. Entonces, lloré, pero en el llorar, entonces me preguntaba, noviecita, ¿para qué estás viviendo esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué tenés? O sea, yo le hablaba a mi niña, ¿sí? A mi niña interior. Y fue en ese momento que una voz amorosa, la voz de mi Dios superior, me dijo, negación al disfrute y placer. Esa fue la frase tan clarita que escuché y me impactó, pero tan fuerte, honestamente, porque era una contradicción total de lo que yo quería de manera consciente. Pero recordemos que nuestro consciente es a duras penas un 3 o un 5% y nuestro inconsciente es el que nos maneja con el 95%. Y en ese inconsciente están nuestras creencias, están nuestras memorias, están nuestras lealtades. Cuando yo escuché esa frase, negación, disfrute y placer, lloré más desbordadamente porque fue la gran toma de conciencia, fue como que me diera un baldazo de agua en la cara para tomar conciencia. Y entonces vino a mi mente rápido la asociación de dónde venía eso. ¿Qué sucede? Yo fui una niña que no tuvo una niñez normal. Fui una niña con una niñez truncada, donde tuve que crecer prontamente para poder ayudar a mi madre. Ya a los 9 años yo estaba al frente de una venta, una pulpería, como una miscelánea, ¿no? Era de las que me levantaba a 4 o 5 de la mañana a acompañar a mi madre a los 9 años. Entonces, ¿qué sucede? Mi niña interior había introyectado el no tener derecho a disfrutar la vida, el disfrute, la diversión, los juegos, como todos los demás niños. ¿Sí? Aparte de eso, que dentro de mi trabajo interior, en el proceso de identificar mis heridas del alma, la herida más arraigada que yo tenía era la herida del rechazo. Entonces, en la herida del rechazo hay una creencia muy grande de no merecer. Y es no merecer todo, no merecer la vida, no merecer la abundancia, no merecer
bienestar, no merecer pareja, no merecer nada. Es una herida con la que yo he trabajado y he trabajado fuertemente. Sin embargo, pues hay muchas creencias que conforman, ¿no? Que la conforman. Y aunque vaya trabajando como esa cebolla que se va pelando capa por capa, hay cosas que todavía no había accedido y una de ellas era esa creencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí fue donde yo hice la gran asociación y más que perfecta, que era el hecho de que la primera vez que yo estuve en Colombia y que me enfermé fue porque internamente, o sea, muy inconscientemente, me sentía con un no derecho, o sea, no me podía permitir el disfrutar sabiendo que mi madre estaba en cama. ¿Sí? Y en esta ocasión, que mi madre ya tiene un año de fallecida, era la misma lealtad, el no disfrute a la vida porque mi madre no está tan bien. Claro, y como no había tomado conciencia de esa creencia tan limitante, la vida me lo había vuelto a poner. En ese momento donde, como lo dije, lo tenía todo para estar feliz y contenta, para disfrutar de las maravillas de la vida, para disfrutar del amor de mi hija y de mis nietos. Sin embargo, me saboteé, ¿sí? Pero fue ahí cuando al tomar conciencia de que eso venía por esa creencia, de mi niña interior, de que no tenía derecho a vivir una vida plena, sin preocupaciones, con goce, con disfrute, pues lo que hice fue un acto prácticamente de devolución de esa lealtad. Invoqué a mis padres, invoqué a mis ancestros y les hice devolución de esa creencia que si ellos habían vivido su vida sin disfrute, desde el sacrificio, desde el sufrimiento perpetuo, yo hoy decidí hacer lo contrario. Yo elegía empezar a vivir la vida desde el amor, desde la plenitud, desde el disfrute. Y una cosa es que te lo esté contando y otra cosa es la realidad, porque apenas terminé de hacer ese pequeño ritual de entrega, fue como que una fuerza se apoderó de mí, me levanté de la cama, salí del cuarto y le dije a mi hija, listo, se acabó esto, vamos a disfrutar lo que falta del día. Y así fue. Después ya me fui a bañar, después almorzamos y después nos fuimos a la calle. ¿Y quieres que te cuente algo que solamente mi hija, que es la testigo y mis nietos que estaban ahí conmigo, pero a esa altura en la mañana yo había amanecido ya con este ojo izquierdo lleno de sangre. ¿Qué? Y me dolía bastante esta parte de aquí. Entonces también ahí, cuando estaba haciendo la toma de conciencia, dije, ok, es mi lateralidad izquierda, la lateralidad femenina. Esto es de todas esas mujeres que me antecedieron, que vivieron la vida con dolor, que vivieron la vida desde el sufrimiento. Y efectivamente mi madre también no tuvo una niñez, ¿sí? Fue una niña que de los 6 años tenía que hacerle la ya para sus otros hermanitos. Entonces, es esa cadena de eventos dolorosos que vivieron nuestros antepasados que se nos introyecta en nuestro ADN, en nuestras células, y desde allí nos predetermina nuestra forma de vivir.
pero solamente cuando somos conscientes, cuando estamos, como se dice, en el aquí, en el ahora, en el darme cuenta que no era primera vez, en el darme cuenta que era en el mismo país, en el darme cuenta que eran los mismos síntomas que tenía y buscar de dónde venía eso, fue que yo pude desactivar esa memoria, esa lealtad. Y fue así que cuando yo ya decidí, elegí de forma consciente disfrutar el resto de días que faltaban, mi gripe desapareció por arte de magia. Y lo rojo del ojo, como que si nunca había existido. Así que quería compartirte esto para que pongas un poco más de atención en tu vida, para que en lugar de seguir responsabilizando a lo de afuera por todo lo que te acontece, empieces a asumir la responsabilidad, a ver que esa ruptura de pareja, ese desempleo, ese que no te estén pagando un mejor salario, esa pérdida de amistad, lo que sea, es algo que de una u otra forma tú te lo has causado. Y no porque seamos masoquistas, sino porque nuestro inconsciente ha predeterminado que vivamos situaciones similares a nuestros padres y a nuestros antepasados. De igual forma, mi madre lo tuvo todo para ser feliz. Sin embargo, nunca fue lo suficientemente feliz. Sí, era una persona de mucho reír. Sin embargo, sé que en su interior había muchas cosas que no pudo soltar. Y yo he decidido en nombre de ella y en nombre de todas las mujeres que me precedieron, de que la historia que estoy escribiendo es una historia diferente para dejar una mejor información a mis futuras generaciones. Espero grandemente que este video te lleve mucha luz a tu vida. Bendiciones.